Hola, nos encontramos nuevamente con Aristóteles en un video de historia de la psicología, pero en este caso para aclarar algunos conceptos que son muy importantes para poder entender su teoría. El primer concepto con el que nos encontramos es el del hilemorfismo. Este concepto ya lo habíamos trabajado en la actividad anterior, pero es muy importante que lo repasemos y lo tengamos siempre presente porque toda su teoría antropológica va a depender de este concepto. El heliomorfismo hace referencia a que existen dos coprincipios que conforman a los entes. Estos dos coprincipios son materia y forma. En el caso del hombre, la materia es el cuerpo y la forma es el alma. Entonces, cuerpo y alma conforman una única sustancia que es el hombre. ¿Sí? Es una sustancia completa. Ya habíamos visto que para Aristóteles, si falta alguno de estos dos coprincipios, no hay hombre. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que son coprincipios que conforman una sustancia. No como decía Platón, son dos sustancias que conforman un único ser. Porque en el caso de Platón, recuerden que el cuerpo y el alma, al ser sustancias distintas, estaban en conflicto. En el caso de Aristóteles, no. Se produce una relación íntima y uno depende del otro. Aquí nos vamos a encontrar con algunos conceptos que dependen de una disciplina de la filosofía que es la filosofía de la naturaleza. Para la filosofía de la naturaleza, lo que estudia, digamos, la filosofía de la naturaleza son los entes materiales. Y sostiene que todos los entes materiales, sean vivos, no vivos, tienen en común que cambian, o sea que se transforman. Eso es lo que va a estudiar, en principio, la filosofía de la naturaleza. Va a comenzar estudiando el cambio, porque es lo que tenemos en común todos los entes materiales. Entonces dice que, por ejemplo, una hoja en una temporada está verde y en otra temporada la misma hoja, ¿sí? En otoño, queda amarilla. Dejó de ser hoja, no, sigue siendo hoja, nada más que cambió de color. Entonces, a este tipo de cambios, Aristóteles los llamó cambios accidentales. ¿Por qué? Porque el objeto sigue siendo el mismo, nada más que cambió un aspecto exterior, ¿sí? Por ejemplo, si yo me corto el pelo, sigo siendo yo. Entonces, solamente lo que me sucedió fue un cambio accidental. Cambié un aspecto de mi ser. Sin embargo, dice, hay otro tipo de cambios que son mucho más profundos. Ahí les pongo el ejemplo de una hoja que se está quemando. Esa hoja que se está quemando va a dejar de ser hoja. Va a pasar de ser hoja a ser cenizas. ¿Sí? O sea que ahí, como se produce un cambio profundo, se pasa de una sustancia a otra sustancia. O sea, pasa de ser hoja, a ser cenizas. Por ejemplo, en el caso del ser humano, ¿sí? Cuando se da el cambio sustancial es en el momento de la muerte. O sea, nosotros somos un ser vivo y cuando morimos se produce un cambio sustancial porque dejamos de ser un ser vivo para pasar a ser un cadáver. Sigue Aristóteles con esto y dice que estos cambios, tanto el sustancial como el accidental, descubren que tenemos otro tipo de estructuras. Entonces nos habla de las estructuras de los entes materiales. Entonces dice que todos los entes materiales poseen sustancia y accidentes. ¿Sí? La sustancia, dice, es lo que es en sí misma, lo que hace que algo sea eso, y los accidentes existen en una sustancia. Volvamos al ejemplo de la hoja. ¿Sí? Acá en este caso, ¿cuál es la sustancia? La sustancia es ser hoja. ¿Sí? El color es un accidente en la hoja.
¿sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma hoja, nada más que cambió de color, ¿sí? Entonces, conserva la misma sustancia y cambió un accidente, nada más que fue el accidente color, ¿sí? Si volvamos al otro ejemplo que yo decía, bueno, me corto el pelo. En el caso de cortarme el pelo, decíamos es un cambio accidental. Mi sustancia sigue siendo la misma, yo sigo siendo un ser humano. Pero en este caso me corté un accidente que es el pelo, ¿sí? Y ahí introdujo un cambio accidental, ¿sí? Que tenga o no tenga pelo no hace que yo sea un ser humano. O sea, mi sustancia sigue siendo la misma. Y si tengo el pelo corto o el pelo largo, sigo siendo un ser humano. Otro de los conceptos aristotélicos que explican el cambio es la cuestión de la potencia y el acto. Aristóteles define la potencia como la capacidad de una sustancia de llegar a ser algo distinto de lo que es actualmente, ¿sí? Y el acto dice que es la sustancia tal y como es en un momento determinado. Veamos los ejemplos que aparecen acá. Tenemos un bebé en acto, ¿sí? O sea que es esta sustancia, ¿sí? Tal como es en este momento. Está en potencia de llegar a ser un hombre maduro, ¿sí? Está en potencia de crecer, ¿sí? Entonces, en acto es lo que somos, ¿sí? Y en potencia es las modificaciones o las capacidades de poder llegar a ser algo. Pongamos otro ejemplo. Ustedes son estudiantes de profesorado de psicología. Son en acto, ¿sí? En este momento son en acto estudiantes de profesorado de psicología. ¿En potencia de qué están? De poder ser profesores de psicología, ¿sí? Entonces, ¿cuándo van a adquirir esa perfección? Cuando ustedes se reciban definitivamente y ahí van a ser en acto profesores de psicología, ¿sí? Pero por el momento son en potencia. Después tenemos otro ejemplo ahí que es el de una semilla que está germinando. Esa semilla que está germinando es en acto y está en potencia de llegar a ser un árbol de mandarinas, de naranjas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, pero en acto en este momento es una semilla que está germinando. Entonces así Aristóteles utiliza estos dos tipos de conceptos que decimos de potencia y acto, como así también lo de los cambios sustanciales y accidentales, para poder explicar la estructura de los entes materiales. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.